sobre un tema muy especial y precisamente hoy que se celebra un día muy especial, el Día de las Madres. Y gloria a Dios, el Señor para todo tiene una respuesta y una enseñanza. El tema de hoy es un tema hermoso y es mujer virtuosa. Ese es el tema para hoy y vamos a trabajar mucho, vamos a leer mucha Biblia porque el Señor nos dio un regalo maravilloso que fue poder tener una madre y todos nosotros pudimos obviamente tener una mamá y algunas ya partieron con el Señor, pero otras siguen acá en la lucha, como dice el mundo, pero realmente siguen haciendo de verdad de su vida una bendición cuando están con Cristo. Y aunque algunas allá afuera no conocen del Señor, tienen algo muy especial y es que entregan su vida por sus hijos a su manera, de pronto de manera equivocada, aman, pero siempre una mamá es algo especial y el Señor hoy nos lo va a mostrar. Vamos a pensar un poco en lo que ha sido nuestra vida y esa mamá que alguna vez tuvimos, bueno, los que ya pasamos por ese trago amargo de que nuestra madre hubiera partido, y digo amargo por su ausencia, pero gozosos cuando sabemos que nuestra madre partió con el Señor y ahora está gozando de una plenitud allá al lado de papá. Pero hablemos también de esas madres que entregaron sus vidas y abnegadas en su hogar, criando sus hijos, dando sus enseñanzas a su manera, de pronto por desconocer que hay un Dios maravilloso, pero en sus fuerzas dan todo por sus hijos. Y aunque hay de todo, y hay madres que también de pronto pues no son tan agradecidas con esos regalos que Dios les da como es tener hijos, pero en sí una mamá tiene un lugar especial en todo lugar. De hecho, cuando alguien quiere ofender a otra persona, lo que le menciona siempre es el 10 de mayo. Cuando alguien quiere ofender a otra persona, no le menciona al papá, sino a la mamá. ¿Por qué? Porque es un lugar especial, es una persona muy especial en todo lugar. La mamá es un ser maravilloso, especial para todo el mundo. Buenos y malos igual quieren honrar a su mamá. Y yo te digo, hay gente haciendo cosas perversas allá afuera, obviamente por no conocer a Dios, por el pecado de no tener a Dios en su corazón. Pero esas personas, te puedes meter con quien sea, pero si te metes con la mamá de esas personas, mejor dicho, ahí pasa de todo. ¿Por qué? Porque la mamá siempre se convierte en algo muy especial en el corazón de todas las personas. Es la mamá, y la mamá dicen que está por encima de mil cosas y eso, y es verdad, porque ocupa un espacio muy importante en el corazón de los demás. Y la mamá es como el eje principal, obviamente después de Dios, en el hogar. Yo no sé si has notado que cuando una mamá ya no está, los hogares, las familias se dispersan. Una mamá parte con el Señor, o bueno, el Señor la llama a su presencia, y en ese momento la familia se dispersa, porque mientras está esa mamá, la familia está unida. La familia tiene ahí ese vínculo y esa mamá hace que esa familia esté siempre allí unida. Y estamos como parafraseando, como hablando mucho sobre la mamá y lo que acontece allí, de lo que vemos en la vida diaria, pero quiero que vamos a la Biblia y miremos la importancia de lo que es la mujer como tal en la tierra
y lo que significa en el área espiritual y lo que acontece cuando esta mujer conoce a Dios y empieza a llevar su vida como Dios quiere que lo haga. La transformación y el cambio que sucede en una mujer que está tratando de levantar a sus hijos o haciendo las cosas en sus fuerzas, y de un momento a otro esta mujer conoce de Dios y empieza un cambio en su vida, y eso hace que muchas cosas, incluyendo maldiciones, en esa casa, en ese hogar, empiezan a cambiar. Y empieza ella como cabeza, porque la cabeza es el varón, pero dentro del hogar, la función que cumple la mujer casi siempre es enseñar a sus hijos. Y es como el rol que representa la mujer. ¿Por qué? Porque el varón siempre es el proveedor, y él siempre va a estar allá afuera llevando la provisión y trabajando y ocupado de otras cosas. Pero la enseñanza de los hijos casi siempre, bueno, algunas veces no se cumple, pero es como debería ser. La enseñanza de los hijos casi siempre es en la mujer. La mujer es la que está ahí pendiente de las tareas de los hijos. Ellas conocen mucho más a sus hijos que los propios padres, porque obviamente por el rol que desempeñamos estamos más en otras cosas que compartiendo con nuestros hijos. Y aunque obviamente nosotros los varones debemos compartir con ellos, la mujer tiene más oportunidad, y es la que está ahí liderando esa casa mientras el varón no está. Pero vamos a hablar de la importancia de la mujer. Vamos a hablar de lo que sucedió allá cuando sucedió el pecado con Adán y Eva y todo lo que conocemos. Y aunque no vamos a profundizar mucho allí por el tema de hoy, que es la mujer virtuosa, yo sí quiero dejar presente, un precedente, en tu corazón, que el Señor sea hablándote, que el Espíritu Santo sea poniendo ahí en tu corazón esa importancia de la mujer en la tierra. Así que vamos por favor a Génesis, acompáñame allí, a Génesis 3, Génesis 3, Génesis 3, y leemos el verso 15, Génesis 3:15. ¿Qué dice la palabra del Señor por allí? 3:15. Leámoslo antesito, leámoslo desde el 14, listo, leámoslo desde el 13. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los que, iglesia, ¿me están siguiendo? Entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, ¿qué, iglesia? Enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá, ¿quién? La mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Iglesia, yo sé que muchas veces hemos escuchado esta parte de la Biblia, y aquí hay algo muy importante, algo que se ve todos los días, y de pronto cuando lo vemos en el Espíritu recordamos esta parte de la Biblia. Pero ahí hay algo muy importante, y es que por todo lo que ocurrió allá en el Edén, el Señor habló a la mujer y habló a Satanás, que es tipología allí, la serpiente tipifica a Satanás,
y puso una enemistad entre la mujer y Satanás. Y yo no sé si usted puede como rebobinar un poquito allí, como pensar un poco, pero ¿por qué la mujer es tan atacada en la tierra? Porque siempre es la mujer la que termina siendo atacada. Porque usted muy pocas veces ve que a los hombres se les haga tanto oprobio y tanta cosa como a las mujeres. Y hay algo allí, y es que recuerden que nuestras luchas no son contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra todas esas huestes espirituales de maldad, todas esas legiones de demonios y todo eso. Pero si nuestro Dios habló allí y dijo que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y habló también de la simiente, y habló también de que la mujer le herirá en la cabeza. No solo puso enemistad, sino que puso autoridad en la mujer, para que la mujer pueda aplastar, herir la cabeza de Satanás. Y entonces dirán, bueno, pastor, pero ¿por qué se está hablando de todo esto si vamos a hablar de la mujer virtuosa? Pero yo quiero decirte algo, hay algo especial allí. Cuando tú tienes un enemigo, exactamente un enemigo, tú siempre vas a estar prevenido en contra de ese enemigo. Cuando tú tienes un enemigo, tú vas a estar pendiente, y pensemos de pronto en las Fuerzas Armadas. Hay un ejército que tiene que luchar contra alguna entidad o bueno, alguna organización o algo que esté sucediendo allí. ¿Qué hace el ejército? El ejército está pendiente, o esas personas están pendientes y están estudiando al enemigo para saber cómo le atacan, para saber cómo lo pueden herir, saber cómo pueden quitarlo, pueden hacer que ese enemigo esté en desventaja, que ese enemigo esté allí arrinconado, o que lo puedan tomar prisionero o algo por el estilo. Pero cuando la mujer entiende que el mismo Dios puso enemistad entre Satanás y ella, pero también dijo allí que ella puede herirle su cabeza, que ella puede tener autoridad y aplastarlo, y la mujer conoce de Dios, también tiene que pensar y tiene que actuar en contra de ese enemigo. Y es la mujer la que lidera la casa cuando el varón está trabajando, y es la mujer la que está más con sus hijos. Y el Señor habla allí también de su simiente, y habla de su descendencia, de lo que está allí. Pero el Señor le está entregando a la mujer allí y le está mostrando que tiene un enemigo por siempre, que es Satanás y toda esa inmundicia. Pero también le está diciendo que lo puede herir en la cabeza. Por eso yo hoy quiero que tú, como mujer que estás escuchando, o tú varón, empieces a mostrarle a esa mujer que está al lado tuyo que ella tiene poder y autoridad de parte de Dios para herirle la cabeza a Satanás, para controlar. Una mujer, cuando ya conoce al Señor y conoce a Dios, porque a todos nos pasa, cuando conocemos a Dios, también conocemos las tinieblas y empezamos a conocer a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, que es todo lo hermoso y lo bueno que nos puede pasar, lo mejor que nos ha pasado en la vida, también empezamos a conocer más a Satanás, porque él es todo lo contrario. Pero cuando una mujer conoce del Señor, se levanta todos los días a orar, a interceder por su esposo, a interceder por sus hijos, a leer la palabra del Señor, a hacer solo la voluntad de Dios, y todo lo hace para Dios, esa mujer se convierte en un obstáculo para las tinieblas. Y esa mujer se convierte
en un enemigo poderoso para Satanás. Y por eso es que en el mundo entero Satanás siempre está atacando a la mujer. Por eso es que la mujer es tan atacada en el mundo entero. Porque cuando una mujer se levanta, conoce de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, conoce la verdad la hace libre, y empieza esa mujer a orar y a desbaratar las obras del diablo, se convierte en una guerrera de Dios y no hay nada que la pueda detener. ¿Por qué? Porque es que desde el principio Dios le dio autoridad a esa mujer para que hiera la cabeza de Satanás, para que pueda aplastar a Satanás. Y tiene la autoridad, óigalo bien, iglesia, la mujer tiene autoridad contra la serpiente. La mujer que se levante todos los días a orar, a reprender y a declarar bendición sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su esposo, esa mujer tiene poder y autoridad. Y déjeme decirle, una mujer guerrera que todos los días se levante precisamente a guerrear, a pelear la buena batalla de la fe, es una mujer que edifica su casa, es una mujer que levanta su casa, es una mujer que levanta inclusive a ese varón, una mujer que guerrea, que bendice a su esposo, mejor dicho, es un hogar en bendición. Y ustedes, mujeres, tienen ese privilegio. Ustedes, mujeres, son las que tienen poder para aplastar a Satanás. Y yo creo que es un buen regalo que hoy el Señor les entrega, mostrándoles que sí sucedieron cosas, todo lo que sabemos del pecado, lo que aconteció con Eva, todo lo que sucedió, pero cuando el Señor le habló a la mujer, le entregó poder y autoridad sobre Satanás. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora sí, acompáñenme allí a Proverbios 31 y vamos a hablar de esta mujer virtuosa, porque el Señor nos va a mostrar la diferencia entre la mujer que conoce del Señor y la mujer que aún está en necedad, que aún está allá haciendo las cosas en sus fuerzas y que aún no ha sido transformada por el Señor. Vamos a Proverbios 31 y vamos a leer esa bendición. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo desde el verso 10. Es algo maravilloso cuando nosotros podemos evidenciar ese regalo nosotros los varones, ese regalo que el Señor nos regala. El primero nos da una madre, ¿sí? Y podemos vivir con nuestra mamá siendo niños y crecemos bajo sus principios y valores. Y esa mamá, así no conozca al Señor, siempre te está dando buenos consejos, siempre está allí para nosotros. Y después crecemos y el Señor nos regala una ayuda idónea. Y qué bendición cuando esa ayuda idónea está alineado su corazón con el corazón de Dios. Y venimos a la palabra y empezamos a ver que realmente el Señor nos ha amado mucho y nos ha bendecido demasiado cuando nos rodeamos de esas mujeres virtuosas. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y ahí en el verso 10 hay un título que dice, ¿cómo, iglesia? Elogio de la mujer virtuosa. El Señor quiere exaltarla, quiere hablar sobre esa mujer que de verdad hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y leemos entonces, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y me detengo allí, porque hay una pregunta, ¿quién la hallará? Porque no todas las mujeres se pueden describir como está escrito aquí en la palabra, pero sí todas las mujeres, conociendo al Señor, pueden llegar a ser esa mujer virtuosa, porque es el Señor el que la cambia, es el Señor el que cambia su corazón y su mente. Dice, porque su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y ahí el Señor empieza a exaltar a esa mujer y a elogiarla, como dice el título, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Imagínate una piedra preciosa con su valor, un rubí, una esmeralda, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con piedras preciosas, y el Señor las pone por encima, o sea, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, para nosotros es un privilegio, es un tesoro tener una mujer virtuosa. ¿Sí? Nosotros debemos sentirnos honrados de tener a una mujer virtuosa al lado de nosotros. Y hoy, obviamente, el homenaje para este tipo de mujeres, y también para las que sabemos en el espíritu que van a llegar a ser esa mujer virtuosa. Dice el verso 11: el corazón de su marido está en ella, ¿qué, iglesia? Confiado. Cuando uno tiene un tesoro de esos en la casa, nuestro corazón va a estar siempre confiado. Estamos tranquilos. Sabemos que si nosotros salimos de la casa, en ese hogar, en esa familia, en ese lugar maravilloso donde habita la presencia del Señor, y está una mujer de ese talante, una mujer tocada por el Espíritu Santo, sabemos que nada malo va a pasar. Vamos a salir confiados a trabajar y a hacer nuestras actividades, porque sabemos que todo va a estar bien. Y si alguna cosa se necesita, ya de inmediato te va a comunicar, te va a llamar y te va... ¿sí? Pero nuestro corazón va a estar tranquilo, sabiendo que en ese lugar todo está bien, porque esa mujer llena del Espíritu Santo está haciendo siempre las cosas bien. Sigamos leyendo. Entonces, el corazón de su marido está en ella confiado. Y dice, y no carecerá ¿de qué? De ganancias. Esa mujer virtuosa, llena de la presencia del Señor, siempre está cuidando aún el bolsillo del esposo. Y yo la he visto y lo he vivido aún con mi esposa, y he visto muchas hermanas de la iglesia que hasta cuando van a hacer mercado, no, eso no lo lleves porque eso está muy costoso. No, eso, y están allí siempre buscando lo mejor para su hogar, ¿sí? Y a menor costo. Y en todo, mire, no abras tanto la llave, ciérrala mientras estás haciendo algo. Mira, ese bombillo, apaga esa luz porque eso nos consume energía. Y esa mujer siempre va a estar allí pendiente aún del bolsillo del esposo. Y eso está generando ganancias. Pero es una mujer llena del Espíritu Santo, porque cuando es una mujer que aún no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida a Dios, pues difícilmente se ocupa de esas cosas. Y no le importa derrochar, no le importa las finanzas de su esposo, ni siquiera, no, porque también se ve de eso. Pero Dios ha sido bueno, y Dios tiene te está dando la oportunidad, tú que me escuchas que de pronto no conoces del Señor, para que sea Él transformando tu corazón y sea haciendo las cosas en tu vida. Dice entonces el verso 12: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y esta parte me parece hermosa, porque el Señor transforma los corazones. Y cuando es una mujer llena del Espíritu, esa mujer virtuosa siempre está haciendo el bien, y siempre está dando lo mejor de sí, y siempre está haciendo que ese lugar, que esa casa, o ese lugar donde esté, si sea en su trabajo, en todo lugar, todo su entorno, siempre va a estar en bendición. Esa mujer siempre va a estar haciendo lo que Dios haría. Y por eso nos llamamos cristianos. No solo las mujeres, también los hombres tenemos que siempre pensar en que si somos cristianos, cada cosa que hagamos, pues preguntarnos cómo la haría Jesús. Entonces volvemos a leer el 12: le da ella bien y no mal
todos los días de su vida, y está hablando precisamente del esposo. Ella siempre le está dando el bien a su esposo. Esa mujer virtuosa muchas veces sacrifica su tiempo y sus cosas para que su esposo esté bien. Y hemos visto, y me recuerdo en el caso de mi madre cuando estaba aquí en esta tierra, y me recuerdo que llegaba mi papá de trabajar y a él le ponía la mejor porción de proteína, y no es que él le toca muy duro y ella siempre estaba honrando a su esposo. Y sé que muchas mujeres hacen eso, y el plato más grande para el esposo, y están siempre dando lo mejor para él, y allí pendiente de su ropa, de lo que se va a colocar y todo eso, porque ellas siempre, la mujer virtuosa tiene esa característica, siempre está dando lo mejor para su esposo, siempre está entregada, haciendo realmente esa ayuda idónea, pendiente de él, haciendo cosas. Yo sé que estas palabras que están saliendo hoy de mi boca, a muchas personas, y sobre todo mujeres que aún piensan diferente porque no han conocido del Señor, esto les causa ahí roncha, y dicen, ¿cómo así que pendiente del esposo? Y todo eso. Pero mira, el Señor viene al corazón de una persona, lo transforma, y muchas de esas mujeres que antes ni siquiera se ocupaban de su esposo, después de que conocen del Señor, empiezan a ver a su esposo, así esté un poquito gordito, empiezan a verlo más bonito, empiezan a ocuparse de ese varón, y se convierten en lo que Dios quiso que fueran, y fueran realmente esa ayuda idónea, dispuestas para el varón. Y gloria a Dios por esas mujeres. Sigamos leyendo. Dice la palabra del Señor en el verso 13: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Esas mujeres, yo me quedo sorprendido cómo Dios creó a la mujer con todas esas virtudes. Mujeres que, y yo sé que lo has vivido en tu casa, que hacen varias cosas a la vez. Y yo no sé cómo lo hacen, porque los hombres no podemos hacer eso. Yo me pongo a hacer una cosa y tengo que estar haciendo solo eso, porque si no, si hago varias cosas termino haciendo nada. Pero las mujeres tienen esa virtud, y ellas están haciendo varias cosas, muchísimas cosas a la vez, y todo les sale bien. Y más aún cuando estás en Cristo, porque de pronto, si no estás en Cristo, pues vas a hacer las cosas en tus fuerzas, y de pronto no te van a salir tan bien las cosas. Pero cuando estás en Cristo, conociendo la palabra y sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, esas mujeres dan aún más de lo que deberían dar. Y son mujeres que uno se queda sorprendido cómo están pensando en mil cosas a la vez, y todo para beneficio de su casa, de sus hijos, de su esposo, y para el bien común, para que todos estemos bien y bendecidos. Yo me sorprendo, mi esposa muchas veces me sorprende con eso, porque cosas que ni siquiera yo he pensado, ya ella las tiene claras y me dice, hay que hacer esto, y yo no me acordaba de eso, yo no sabía que había que hacer eso. Claro, hay que hacerlo también. Y ahí están las mujeres como ayuda idónea, con el poder de Dios para avanzar en todo este tipo de cosas. Entonces dice el 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Y vuelvo y me detengo allí, porque ellas en su casa siempre están liderando, y todo tiene un orden. Todo, esas mujeres llenas de la presencia del Señor empiezan a ordenar todo. Todo tiene un orden, todo tiene un lugar. Y tú llegas a una casa donde está la presencia del Señor, donde esa mujer ha nacido de nuevo y está haciendo la voluntad de Dios, y todo está en completo orden. Y muchas veces se molestan si uno llega a desordenar, pero es para el bien de todos. Recuerda que Dios es un Dios de orden, y Él habita donde hay orden. Sigamos. El 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y esa es otra característica
de la mujer virtuosa. Ella no le importa tener que dejar de dormir para atender su familia. Ella no le importa la hora a la que se tenga que meter a la cocina para atender a su esposo, a sus hijos y aún para darle a otros. Ella da toda su vida y entrega todo su ser para que su familia y su casa sea edificada. Y podemos recordar, y es bueno recordar cuando es para bendición, lo que sucedía en nuestra casa, con nuestra madre, los que ya no gozamos de ese privilegio, pero gozamos porque está con papá. Pero recordamos cómo esa mamá, tú llegabas así fuera tarde de la noche, y esa mamá se levantaba a calentarte lo que ya te había guardado. O si de pronto ya estaba muy dormida y tú eras buen hijo, tú mismo te lo calentabas, pero ahí estaba separadita tu comida, y ahí estaba eso dispuesto para ti, porque siempre una mamá está pensando en el pan de sus hijos, en la comida, en el alimento físico. Y toda mamá, cuando conoce al Señor, de pronto sin conocer del Señor no es tanto, pero cuando conoce al Señor, toda mamá, aun cuando está comiendo, está pensando si sus hijos ya comieron o si están comiendo, y si puede guardarles, les va a guardar siempre el bocadito allí, el sobradito de mamá. Dice el verso 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ella siempre está pendiente de todo y ella sabe lo que le pertenece y hasta dónde puede llegar, pero ella siempre está buscando que todo lo que tenga en su mano se multiplique, que todo lo que tenga en su mano sea para bien y para bendición de sus hijos y de su esposo. Dice el verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Miren, yo he visto mujeres aún haciendo el trabajo de los hombres para levantar a sus hijos. Y es terrible cuando mujeres que aún en el Señor les toca asumir el rol del varón, porque el varón está cumpliendo con lo que le corresponde, que es ser el proveedor, que es ser el protector, que es ser el que ama su casa. Pero he visto muchas mujeres, y sé que las hay en la congregación, y sé que me estás viendo, que han tenido que tomar el rol de su esposo para levantar a sus hijos, y han tenido que trabajar para llevar el sustento y aún así hacer todo lo demás en su casa. Y eso es de admirar, porque el Señor las creó así, y aunque no es como debería ser, porque el varón es el que debe llevar el sustento a su casa, he visto muchas mujeres, y aún las veo, haciendo aún el rol de su esposo. Entonces están haciendo lo que le corresponde al varón y también haciendo lo que a ellas les corresponde. Nunca dejan de hacer lo que a ellas les corresponde. Y esa fuerza, cuando están en Cristo, tienen esas fuerzas aún más grandes, y el Señor pone las fuerzas del búfalo, y esas mujeres hacen aún trabajos forzosos, trabajos que le corresponden a los varones por la fuerza física, y aún ellas las hacen. Y hago un paréntesis aquí, yo soy constructor y he visto cómo madres, cabeza de hogar, tienen que hacer trabajo de hombres, trabajos fuertes, levantar bultos pesados. Aún he visto mujeres allá en la galería, en el lugar donde llegan bultos de comida, de papa, de eso, y levantando bultos pesados, porque no tienen esa figura del esposo o del padre, y tienen que ir a hacer trabajo que deberíamos hacer o estar haciendo los varones. Dice también el verso 18, dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche.
y es otra característica de la mujer virtuosa. Recuerda que la mujer virtuosa es una mujer que está llena del Espíritu Santo, y esa mujer también enseña a sus hijos la palabra del Señor. Esa lámpara nunca se apaga, esa lámpara está allí, y esa mujer está sembrando en sus hijos el creer, el leer y el avanzar en el área espiritual. Esa mujer virtuosa no solamente hace lo que le corresponde físicamente o lo que le nace en su corazón físicamente, sino que además ayuda a sus hijos para que esos hijos conozcan del Señor. Dice también el verso 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, y ahí estamos hablando un poco de lo que hacían las mujeres en el pasado, pero ahora hacen cosas diferentes, pero no han dejado de hacer cosas para sus hijos. Yo he visto mujeres que en su hogar están haciendo algún tipo de actividad, como tejiendo, como haciendo algún tipo de actividad, creando de pronto manualidades y cosas, y además están ocupadas de la casa, de la cocina, de absolutamente todo. Y no solo eso, sino que siguen enseñando a sus hijos y no paran de hacer todo tipo de cosas. Dice el verso 20, alarga su mano al pobre, y es otra característica de la mujer virtuosa. Ella no solo piensa en su casa y en sus hijos, sino en bendecir a otros, en llevar un bocado de comida al necesitado, en orar por los enfermos, en ayudar al vecino. Esa mujer virtuosa extiende su bendición no solo en su hogar, sino aún para los vecinos y para las personas que están a su alrededor. Y extiende sus manos al menesteroso. Y es increíble cómo frío, sea calor, pero ella todo lo acomoda y está pendiente para que sus hijos, su esposo estén bien abrigados, Y conocí, abuelas que no sé si recuerdan, que hacían sábanas y fundas para las camas con unos poco de retacitos. ¿Se acuerdan de eso? Yo recuerdo mucho eso de mi abuela, que ella cogía un poco de retacito de telas y los unía y hacía unas sábanas y unas cosas preciosas con esos retazos, pero estaba siempre pendiente de dar mucho más, de correr una milla más, de dar más de lo que se le pide. Y esa es característica de esa mujer virtuosa. Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, y eso es tipología de benignidad, de gozo, de paciencia, de carácter del Señor, de lo que es la bondad de Dios y lo que es toda la piedad. Eso es lo que hay en el corazón de una mujer virtuosa cuando está entregada a nuestro Dios. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ella siempre, una mujer virtuosa, siempre va a hablar bien de su esposo, siempre va a cuidar su espalda. Y así su esposo se haya equivocado en alguna cosa, ella va a estar allí guardando su espalda, hablando bien de él. Y todas las personas que hablen con ella van a saber que su esposo es lo mejor. Y hablan aún con orgullo santo de que su esposo es un regalo que Dios le dio. Y habla de su esposo y lo admira y está pendiente de él. Esa mujer siempre va a estar así, haciendo cosas buenas para su esposo. Dice, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Ella siempre está produciendo y haciendo cosas para bendecir ese hogar, para ayudar a su esposo, aún en las finanzas. Mire, yo conozco mujeres que no tienen un empleo o un trabajo estable, pero aún desde su casa, ayudando a no gastar de más, están ayudando a las finanzas de su esposo. Y aún desde su casa están pensando en cómo hacer que esas finanzas cada vez sean mejores y buscando como libertad financiera. Y hay algo maravilloso, y yo se lo recomiendo de parte de Dios. Iglesia, mujeres, oren por su esposo.
Ore por su esposo, porque una mujer que ora por su esposo está generando en él mucha bendición. Las mamás oran por sus hijos y gloria a Dios, pero cuando ya ese hijo tiene su esposa, él requiere de oración, de intercesión. Y tú vas a ver, mujer, cuando empieces a orar y a interceder por tu esposo, vas a ver cómo todo empieza a mejorar, porque Dios toma ese varón en su mano y empieza a procesarlo, a trabajar en él. Y no solo eso, sino que toda la obra de sus manos es bendecida y la provisión va a aumentar en tu casa. Y todo va a ser mejor cuando tú oras por esa esposa. Dice el 25, fuerza y honor son su vestidura. Aquí está hablando de la vestidura espiritual, no solamente el vestido físico. Y se ríe de lo porvenir. Una mujer que está en Cristo, una mujer virtuosa, no tiene temor de nada. Y sabe en el Señor que todo lo que viene va a ser bueno. Y va a creer, va a ser siempre pendiente, va a estar siempre pendiente de su hogar, pero creyendo que todas las cosas nos ayudan para bien, que todo va a ser perfecto y que mientras ella esté en el Señor, todo en el hogar va a estar bien y va a estar firme. Iglesia, mujeres virtuosas, no nos descuidemos. Recuerden que tenemos un enemigo allí pendiente para acabar con nosotros, pero recuerden el inicio de esta ponencia que es que Dios te dio autoridad para aplastar esa cabeza de Satanás, para darle donde él más le duele. Y mientras tú estés haciendo lo bueno en tu hogar, Satanás no va a tener cabida en ese hogar. Mientras tú ores y hagas todo para el Señor, no habrá nada ni nadie que pueda entrar en ese hogar y en esa familia a destruir, porque tú eres la cabeza mientras tu esposo esté trabajando, mientras tu esposo esté, tú tomas la rienda de ese hogar y de esa familia. Entonces, mujeres, no puedes distraerte. Ahora hay mucha distracción, ahora hay muchas cosas que distraen para que tú no cumplas con tu rol de mamá, de esposa, de hermana, de hija. Hay muchas cosas distrayendo para que tú no hagas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice, y se ríe de lo porvenir. Dice el 26, abre su boca con sabiduría. Cuando una mujer está en Cristo, esa sabiduría del Señor está allí. Y tú le puedes pedir aún más sabiduría al Señor y Él te la dará. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Esa palabra de que la ley de clemencia está en su lengua es porque recuerda que nosotros tenemos poder, que la palabra tiene poder. Y tú, siendo una mujer de Dios, si siempre estás declarando bendición sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre todos tus seres queridos, siempre estás declarando bendición, esa bendición se tiene que cumplir. Ten mucho cuidado con tu lengua, mujer. Sé que las mujeres hablan mucho más que los hombres y sé que es algo que está en su corazón y en su mente y se comunican muchísimo, pero tú, mujer de Dios, tú, mujer virtuosa, guarda, refrena tu lengua y piensa mucho antes de declarar algo, porque lo que tú digas se va a cumplir. Entonces tienes que tener mucho cuidado, guarda tu lengua. Sé que muchas mujeres aquí lo hacen, pero es una recomendación del Señor, no solo para las mujeres, los varones. Tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque se tiene que cumplir, porque somos hijos de Dios. Vamos en el cual, el 27. 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esa mujer se gana lo que se come. Esa mujer se levanta muy temprano a hacer todo en su casa y aún es de noche y sigue trabajando. Esa mujer virtuosa, de verdad que lo que come no es de balde, no es gratis, es muy merecido. Por eso, varones, hoy haciendo un paréntesis aquí, honra a tu esposa, honra a tu madre, honra a tus hijas, honra a todas las mujeres que fueron creadas por Dios y que
son realmente una bendición que Dios nos entregó. Hónralas porque es muy merecido. Sigamos leyendo para terminar. Dice el 28, se levanta sus hijos. ¿Cómo es? Se levantan sus hijos y llama bienaventurada, y su marido también la alaba. Lo que estábamos hablando, honra a tu madre, llámala bienaventurada, porque es que eso es una mujer que está con Cristo, que está haciendo la voluntad del Señor, es bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una mujer virtuosa, créeme, por eso empieza la palabra diciendo ¿quién la hallará? Porque definitivamente sobrepasa a todas esas mujeres que hacen el bien. Una mujer virtuosa, llena de la presencia del Señor, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Tener una mamá virtuosa, tener una esposa virtuosa, tener hijas entregadas a papá, es lo mejor que nos puede pasar. Dice 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y es verdad, gloria a Dios por esas mujeres. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Padre precioso, gracias por esta palabra. Hoy te pedimos, Señor, estas mujeres bendecidas, ponte sobre tus pies, iglesia. Hoy te pedimos, Rey del cielo,